Hola, buen día. Mi nombre es Brian Villavicencio Barba y hoy vamos a hablar sobre un libro que leí que se llama Jesús antes del cristianismo. El autor es Albert Nolan y es algo súper interesante. El libro trata sobre, el libro tiene una postura no solo de lo religioso, sino la historia sobre Jesús, vaya. O sea, y trata sobre, cómo Jesús de Nazaret trata la historia de Jesús de Nazaret antes de que se convirtiera en una figura religiosa, vaya, y cómo desglosa toda la historia, cómo vivían las personas en su época, cómo Jesús llegó a romper todos estos esquemas que había en esta cultura, vaya. Y no solo esto, sino, por ejemplo, el objetivo, y de lo mismo que estaba hablando, el objetivo del libro es desde que, no lo ve desde la fe, sino desde la historia, que es lo que queremos hablar, ¿verdad? Y, quiere que el libro lo conozcamos como un hombre común, ¿sabes? Viviendo pues en los tiempos antiguos, acá en Israel y todo esto, aquello, y pues, sobre las opresiones, sobre todos los diferentes aspectos que se vivía en este tipo de cultura, y sin asumir que este era el Mesías, vaya. Y, y el libro trata sobre pues, también la relevancia que tiene Jesús para nuestro mundo en el tiempo actual, que es un punto que toca el libro también. Y bueno, vamos a empezar. Por ejemplo, el autor analiza el contexto histórico que vivió Jesús, y cómo había, antes de la llegada de Jesús había muchas discongruencias y no solo esto, sino había diferentes como diferentes aspectos. Por ejemplo, en esta época, la mayoría del pueblo vivía oprimido, ya sea por los impuestos, por la desigualdad, y no solo esto, sino también había este rechazamiento a las personas enfermas, leprosos, como nos lo cuenta, vaya, la Biblia. Y eran tratados como impuros o como indignos, vaya. Llegaba un leproso y justamente, lo trataban como alguien impuro, vaya. Y Jesús entra en este mundo para romper todos esos esquemas. No como alguien que busca el poder, sino como alguien que llega desde el amor. Y solo esto, llegaba y de vez de decir, es el Mesías, pues se va a juntar con las personas más adinadas, tal. O van a ser en una cuna de oro siendo rey, tal, esto que... No, Jesús nace de manera humilde, y no solo esto, sino se juntaba con pobres, pecadores, prostitutas, enfermos, y los curaba y los aceptaba, y se juntaba con mucho pecador, que es algo muy interesante, ¿no? Y esto es lo que me llega al siguiente punto, que el libro habla sobre los diferentes grupos políticos, por así decirlos, que hay, y es súper interesante. Por ejemplo, pues estaban los fariseos, las personas ricas, los que cobraron los impuestos, estaban pues igual las personas oprimidas, los pobres, esto. Y también hay un punto, por ejemplo, donde habla sobre el profeta Juan el Bautista, que era el que anunciaba la llegada de Jesús antes de, ¿sabes? Y solo esto, ¿sabes? Y volviendo ya a un tema, por ejemplo, agarrando un tema, Jesús y los marginados. Jesús dedica la mayor parte de su vida a acercarte a este grupo de personas, a los rechazados, a los leprosos, a los endemoniados, y estas personas que vivían, por así decirlo, como en vergüenza por la misma sociedad que los rechazaba. Jesús llega a esto y rompe toda lógica que hay y los diferencias, ¿no? Rompe esta lógica de lo bueno y lo malo. Para él, todos son justos. Y esto me recuerda pues al versículo de la Biblia, que es sobre uno de los 10 mandamientos, que es ama a tu prójimo, como a ti mismo. Y esto lo menciono muchísimo en la Biblia, como, ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ese es uno de los mensajes principales que Dios nos quiere dejar, ¿no? Y esto, y este cambio radical pues incomoda a los poderosos, incomoda y rompe cualquier estructura que estaba antes escrita, que era como de, igual, enfermos, prostitutas y todos estos aquellos. Y claro, ¿sabes? Y no solo su mensaje, sino su mensaje fue pasando en el tiempo. Y cómo en la historia se preserva este mensaje, lo cual, pues, me lleva también a otro punto, que es el mensaje que Jesús nos deja para nuestro tiempo, ¿sabes? Y, y por ejemplo, el autor, Nolan, conecta con todo esto en el presente. Por ejemplo, nos dice que pues, actualmente también vivimos en un mundo donde pues, todavía hay mucha injusticia, pobreza, guerras, etcétera, ¿no? Y el mensaje de Jesús sigue siendo muy profundo actualmente. Y no es como que tal vez sea la solución mágica, pero sí es como que nos enseñó Jesús cómo actuar desde la compasión, desde abajo, y tratarlos, como pues romper como los tiempos de antes, igual volvemos al punto, querer a tu prójimo como a ti mismo. Y no solo esto, sino también habla mucho sobre
es muy interesante también sobre cómo trata la fe y cómo, por ejemplo, o sea Dios dice, o sea, que debemos de tener fe, porque si no tenemos fe, muchas cosas no van a suceder. Y, o sea, hay millones de historias en la Biblia sobre cómo la fe ha hecho cosas grandísimas, o sea, igual, no sé, se me ocurre, por ejemplo, David y Goliat, Abraham con su hijo, no sé, por ejemplo, la prostituta, volvemos también, por ejemplo, la prostituta que la querían apedrear y Jesús dijo, tiren la primera piedra, el que esté libre de pecado, estas personas, y al final de cuentas, pues, nadie tiró la piedra, tal, y Jesús le dijo, yo te perdono de tus pecados, vaya. Y es súper interesante cómo ver Jesús, cómo se relacionaba con estas personas, los aceptaba, y no solo esto, los invitaba a comer y se rodeaba con todo este tipo de personas, y muchas veces, o sea, en la historia de Jesús, todas estas personas lo trataban de poner a prueba, igual, poniéndolo en situaciones de justo de esto, ¿sabes? O sea, como, ¿qué harías si con esta prostituta que ha hecho esto? O con este leproso, tal. Y Jesús, o sea, literal rompía todos los esquemas. Entonces, o sea, y es súper interesante. Ya luego nos lleva, pues, al punto donde fue crucificado y todo esto. Y ya para darle como un cierre a esto, vaya. O sea, el libro, Jesús antes del cristianismo, no es un libro como para convertirnos, ¿sabes? Sino para invitarnos a pensar cómo Jesús, o sea, en los tiempos de antes, revolucionó un mensaje de esperanza, vaya, ¿no? Y cómo alguien incomodó a los poderosos y abrazó a los olvidados, o sea, es un mensaje súper bonito y súper, o sea, a mí me fascinó, vaya. Y solo esto, y justamente como incomodó a los poderosos, tal, que terminó siendo crucificado por nuestros, o sea, Jesús dio su vida por la de nosotros, por nosotros los pecadores, y se me hace un mensaje muy bonito, ¿sabes? O sea, y eso, ¿sabes? O sea, es súper interesante la historia y no sé, o sea, saber cómo alguien cambió el rumbo del mundo y, o sea, y esto es lo que el libro nos hace pensar, ¿sabes? Muchísimas gracias por este video y eso sería todo por hoy.